nombre es Angie Torres, soy líder aquí en Soplo de Vida Chilpancingo y hemos creado este tutorial para poder apoyarles cuando inician el tiempo devocional, para aclarar algunas dudas acerca de cómo se lee la agenda que nosotros llevamos. Bueno, son 4 tomos y les vamos a explicar con Agenda 1 con un breve ejemplo de cómo realizar un devocional efectivo. Tenemos algunos tips que en breve van a aparecer y bueno, pues queremos compartirles un poco lo que nosotros hemos aprendido durante este tiempo de estar en contacto con la palabra, que es un tiempo muy especial y que yo sé que Dios también a ti te va a hablar y te va a revelar muchas cosas muy importantes cada día para tu vida. Vamos a comenzar con las recomendaciones. Yo te sugiero que apartes un tiempo diario, de preferencia a la misma hora y por la mañana. Prepara un ambiente libre de distracciones. Ora antes de empezar para que Dios te dé revelación de lo que Él te está hablando en este día. Prepara una Biblia de preferencia física, tu libreta devocional, una pluma, marcadores, colores. Y al finalizar, comparte la foto de tu devocional con tu líder o en tu grupo de célula. Ahora aquí tengo un ejemplo de la hoja del día 2 de nuestro devocional. Y bueno, se divide en 5 partes que ahorita las vamos a ir viendo una por una. La primera parte es donde te indica cuáles son los capítulos y versículos por día que tú vas a leer. Normalmente es una parte del Antiguo Testamento, un salmo, una parte de Proverbios, una parte del Nuevo Testamento. En la siguiente sección a veces hay dudas. En este recuadro tú vas a poner el día en el que estás llenando tu devocional, que puede ser lunes, martes, miércoles, y el número de día al que corresponde. En esta ocasión, en este ejemplo, es el día 2. Ahí le pondrías día 2 y la fecha que sería el día de hoy. Puede ser 21 de julio del 2021. ¿En qué me dice hoy? Es la parte en donde nosotros anotamos nuestra palabra rema. La palabra rema es una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Entonces, de acuerdo a lo que tú estás viviendo cada día, Dios te va a dar una palabra que te va a motivar o te va a llevar a realizar algo. En este día te va a llevar a lo mejor a tomar una decisión o a detenerte de tomar una decisión, a tomar una acción distinta a lo que tú normalmente has hecho. Te va a sacar de tu área de confort, pero que se entienda bien que la palabra rema es una palabra que te motiva a hacer algo. No es como tal una promesa, algo que Dios te habló, que te hizo sentir bonito. No es así. La palabra rema es una palabra específica para un momento específico de algo que tú estás viviendo y es para ti, es algo personal. En la siguiente parte que me promete, ahí sí, Dios por día nos da hasta 3, 4 promesas, pero de acuerdo a lo que tú leas y de acuerdo a la promesa que más te haya llamado la atención, tú la puedes poner ahí. La última parte que voy a hacer, esto es de acuerdo a lo que Dios me habló por día, qué estoy dispuesto a accionar, qué voy a hacer, qué decisiones voy a tomar, con qué me comprometo a hacer con Dios, y eso lo ponemos de manera literal, lo vamos a escribir ahí para que nosotros podamos tener como un compromiso por día con Dios. Ahora, ¿cómo leer el devocional? Vamos a hacer de nuevo énfasis en esta parte porque a veces hay confusión. En el día 2, por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento, que está aquí de color rosa, Génesis 3-4, 2.26, y a veces nos dicen qué significa esto. Bueno, como el 3 está solito, significa que vas a leer todo el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 24. Y luego nos dice 4, 2.26, quiere decir que vas a leer el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 26. No nos saltamos versos ni capítulos. Vamos a leer todo de manera consecutiva. Recuerda que este programa es para terminar de leer la Biblia en un año, entonces tenemos que ir día con día leyendo cada capítulo, teniendo como un orden. Otro ejemplo que te puedo poner es, si dijera 3-5, entonces significa que vas a leer todo el capítulo 3, todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5 hasta el versículo que te marque.
Por día también nos da la indicación de leer un salmo. Normalmente es un salmo completo. Habrá días en que lo leas por partes, pero normalmente es un capítulo de salmos por día, y en esta ocasión es el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 12, que abarca todo el capítulo. En la parte del Nuevo Testamento normalmente se leen en promedio 2 capítulos de manera diaria, y en esta ocasión toca leer Mateo capítulo 2, desde el verso 13 hasta el capítulo 3, del verso 1 hasta el 6, y ahí nos detenemos. Y en la parte de Proverbios son como 4 versos por día, 4 o 5 versos por día a lo más. Y en la parte de Proverbios el día de hoy corresponde al capítulo 1, del verso 7 al verso 9. Entonces, tú lo vas a llevar con orden, tú lo vas a llevar ahí también tu lectura, lo vas a ir marcando, vas a ir subrayando. Cuando tú ya hagas toda tu lectura vas a ir haciendo anotaciones para posteriormente ir a la parte de qué me dice hoy. La parte de qué me dice hoy, lo que yo hago es subrayar y anotar las citas que me dio de manera específica, en donde para mí habló algo de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. En este día, por ejemplo, el Señor me hablaba de la historia de Caín y Abel, y pongo un poquito más el contexto de cuando llega el tiempo de la cosecha, que Caín presenta algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor, y esto no le agrada al Señor, porque aquí lo dice, presentó algunos de sus cultivos. Sin embargo, le agradó la ofrenda de Abel, porque dice que él apartó lo mejor de las primeras crías de su rebaño. Y a pesar de que Caín era el que había pues ocasionado que esa ofrenda no le agradara a Dios, él tomó una actitud enojado, una actitud incorrecta, y Dios lo previene y le dice en el verso 6, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. A pesar de que Dios le está advirtiendo a Caín que con esa actitud él estaba abriendo una puerta al enemigo, él siguió adelante con su enojo y cometió un pecado muy grave, cometió un asesinato, y entonces se volvió una persona errante y vagabunda durante toda su vida. Entonces el Señor me hablaba que si yo le doy lugar al enojo, puedo abrir una puerta y el enemigo está al acecho para controlarme. Entonces debo tener cuidado de no reaccionar de acuerdo a mis emociones, de acuerdo al enojo, porque el enemigo está ansioso por controlarme. En la parte que me confirma la palabra rema como tal. Esta anterior de Génesis es la palabra rema, pero en el Salmo 2.1 me hace una confirmación y me dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? El Señor me habla que el estar enojado a veces nos lleva a hacer cosas que no valen la pena, o planes inútiles, o peor aún, nos desvían de nuestro propósito. Entonces, en la parte posterior, yo voy a poner una breve anotación de lo que me habló ya como específicamente, y en mi caso puse: debo cuidar las intenciones de mi corazón, no debo dejarme controlar por mis emociones. El enojo es una puerta abierta al enemigo, el cual está al acecho esperando para devorarme. El enojo puede sacarme del propósito que Dios tiene para mí. Esto es un devocional, esta es la primera parte de tu devocional. Como ves, no es un resumen, no es una tesis, no es un ensayo. Es una palabra que Dios te habla en un momento específico que te motiva a detenerte de hacer algo, o que te motiva a hacer algo. En mi caso me detiene de dejarme controlar por mi enojo, por mis emociones, y me motiva a obedecer a Dios, a escuchar su voz. En la siguiente parte, ahora sí viene la promesa. Esta es una parte que a todos nos encanta, porque dice que me promete, y me lo habla la promesa en el Salmo 2, en el verso 7 y 8, que dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Entonces Dios me promete en este día tomarme como hija y darme por herencia todo lo que yo le pida. Obviamente
de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y el que nos ayuda a que lo que pidamos esté alineado con la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Por eso tú cada día que hagas tu devocional debes pedirle al Espíritu Santo que te guíe. En la última parte es ¿qué voy a hacer? La indicación que Dios me da en este día me lo confirmó porque me lo habló en 3 partes diferentes, en 3 libros distintos. La primera parte es en Mateo 2:13, donde dice: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel: quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. En esta parte el Señor me decía qué importante es no solamente escuchar su voz, sino obedecerla, porque de ello depende que nuestra vida esté a salvo. En la siguiente parte, en el Salmo 2, verso 11 y 12a, dice: sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor, sométanse al Hijo de Dios. Esta parte quiere decir que si yo estoy bajo autoridad, bajo sujeción a Dios, por medio de mis autoridades, el Señor siempre me va a guiar correctamente, el Señor siempre me va a poner en un lugar a salvo en donde nada me va a pasar. El temor reverente se refiere a respetar a Dios, y respetar a Dios es respetar a las autoridades que Dios me pone. Y por último, en el Proverbios 1:7 me vuelve a confirmar y dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. En otras versiones dice la base de la sabiduría. Entonces yo voy a ser sabia si yo tengo temor o respeto, en este caso, que se refiere a respetar a Dios. Si yo respeto a Dios, voy a ser una persona sabia. Y lo que yo puse que Dios hoy me lleva a hacer es respetarlo, obedecerlo en todo lo que Él me diga, porque así mi vida va a estar a salvo. Espero que te haya servido todos estos tips y este ejemplo de cómo nosotros realizamos nuestro devocional. Y si tienes de todas maneras alguna duda, puedes comunicarte con nosotros. Estamos en los grupos de WhatsApp o con tu líder directo. Y no te olvides que una vez que hayas desarrollado tu devocional diariamente por la mañana, como lo recomendamos, lo envíes a tu grupo de liderazgo, a tu grupo de célula o directamente con tu líder.